Este es el desierto más árido del planeta, el desierto de Atacama. En su extremo norte puede pasar un siglo sin que caiga una sola gota de lluvia. Más al sur, la espera es algo más corta, entre 5 y 10 años. Y es allí, precisamente, donde el agua toca la tierra, que ocurre un milagro. Tras algunos meses de lluvia, el desierto despierta y florece. Este fenómeno, único en el mundo, se conoce como el desierto florido. Más de 200 especies de flores endémicas emergen del suelo árido, tapizan las dunas, los valles y las quebradas. Lilas, amarillas, rosadas, blancas, una sinfonía de colores en un lugar donde nada debería crecer. El fenómeno del desierto florido no ocurre de golpe. Cada flor tiene su tiempo, su propia manera de renacer. Durante semanas, el paisaje cambia día a día, como si la tierra pintara una nueva obra con cada amanecer. Pero este milagro es efímero. Dura apenas un instante en la escala del desierto, y es por eso que merece ser cuidado. En julio de 2023, más de 57.000 hectáreas fueron declaradas oficialmente Parque Nacional Desierto Florido. Un paso esencial para conservar y proteger esta tierra que guarda vida en silencio.
desierto florido nos recuerda que la naturaleza tiene su propio tiempo, su propia fuerza y una belleza que no necesita ser permanente para ser eterna. Aquí, donde todo parece muerto, la vida florece, y con cada flor, el desierto nos enseña a esperar, a renacer y a cuidar aquello que nos da vida.